Muy buenos días. Estamos para dialogar con Bruno Portugués, pintor de retratos y de los personajes del mar y de la vida cotidiana del pueblo del Perú. Gran amigo, gran artista. Hace algunos meses, exactamente en marzo de este año, el 17 de marzo de este año, en la revista Caretas apareció una entrevista que le hizo José Carlos Valero de Palma, el marqués, que es un gran amigo y un notable entrevistador, muy acertado. Él es taurófilo y nuestro amigo César Hildebrand debe tenerlo en su índice por esta razón. Pero más allá de eso, es un notable entrevistador y sabe escoger a sus personajes, y escribió en esa edición que he mencionado: este hombre es un genio. Su obra me impresionó, tiene una fuerza de color paradigmática que va desde el añil al rojo fuego, entremezclando una amplia gama de colores en la que destacan los ocres pétreos. Es un pintor de verdad y con verdad. Hay ráfagas de ese impresionismo luminoso a lo Sorolla en sus marinas y de un puntillismo hecho a paletada gruesa con cierta fuerza expresionista, aunque pierdo el tiempo y lo cito para tal día. Con esa presentación del marqués, que por supuesto es un español cultivado, comenzamos esta conversación. Bruno, muy agradecido por estar con nosotros. Y quisiera preguntarte, tú eres hijo de un pescador que murió a los 84 años realizando sus labores de pesca. ¿Cómo fue tu inicio en la pintura en ese hogar chorriano de pescador? Bueno, gracias maestro por la invitación, ¿no? Acá estamos para lo que sea conveniente. Sí, efectivamente, mi padre fue un pescador muy precoz, ¿no? Él vino de Chincha con su madre a los 4 años y ya calculo yo que a una edad de 10, 11 años ya iba ¿no? Se hacía a la mar un poco, pero recién a los 14 años donde saca su carnet del sindicato, o sea, le que es permitido ya como un pescador común y corriente, ¿no? Profesionalmente, digamos. Entonces, a raíz de eso, él inicia su vida y, bueno, 70 años después, por coincidencia mismo y cosas azares, ¿no? Él muere ahogado, ¿no? Él, muchos años atrás, cuando nosotros ya crecidos, le decíamos que descanse en casa un rato, o que no vaya los domingos para compartir un ambiente familiar, pero él decía no, que no se sentía tranquilo, que él quería ir a la mar siempre, estar ahí, y algún día muerto me sacarán de ahí. Y efectivamente tuvo una honrosa muerte, ¿no? Porque él estaba en su elemento, ¿no? Su trabajo. Y cuando lo sacaron de ahí estaba pues, a los 84 años ya prácticamente ahogado, ¿no? Ahora, ¿cómo comienza tu vínculo con la pintura? Hay dos vertientes, creo yo, o dos fuentes que puede, digamos, interesarme a mí desde un inicio por la pintura. Uno podría ser por el lado materno, que mi madre de niña dibujaba, pintaba, y además ella tenía un hablar como una literata así oral, sabía contar, ¿no? Sabía transmitir. Y nos contaba, pues yo recuerdo que contaba pues, lo que ella viene de Cañete, contaba apariciones y cosas ahí que transcurren en la vida del campo, ¿no? Y la otra fuente posiblemente sucede con el maestro Núñez Zuleta, que él por invitación apareció en Chorrillos, en una guardería de niños donde a mí me Una guardería para hijos de pescadores. Para hijos de pescadores, lo que ahora viene a ser un guaguaguasi, ¿no? Y nosotros éramos 13 hermanos, entonces mi padre trabajaba, se iba a la mar, y mi madre también en la casa, entonces los niños, a los chicos, a los más pequeños, nos dejaban en la mañana y nos recogían en la noche, ¿no?
y por coincidencia lo invitan al maestro y él elige a un niño que está sentado, muy callado, y lo dibuja. Yo no recuerdo esa vez, no recuerdo, tengo lagunas en ese ambiente, no recuerdo bajar a la playa con otro niño, agarrado del mandilito, ¿no? Recuerdo haber jugado con unos niños, una niña, pero no exactamente del maestro. Pero pienso que él me habrá enseñado ese dibujo una vez terminado y a mí me habrá causado asombro, porque mientras que él me dibujaba, yo seguro lo observaba, ¿no? Y creo que todo aquel que observa tiene esa ventaja, ¿no? de captar cosas que la persona que es movida no lo ve. Entonces algo habrá quedado en mi subconsciente, digo yo, porque yo tenía 4 años cuando él hacía ese dibujo. Y al otro año, a los 5, automáticamente empecé a agarrar el lápiz y empecé a dibujar cosas, ¿no? Como una especie de juego, ¿no? Y yo pienso que por ahí esas dos cosas me alimentaron, ¿no? Una cosa, entiendo que la directora de esa cuna para niños de pescadores es una dama sueca. Sí, es lo que tal vez era una ONG, lo que llamamos ahora, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y ella era una señora, ¿no? Directora, era sueca, y el maestro tenía una amistad, entonces ella le invitó, porque esto me dijo, el mismo maestro ya me lo comentó después, ¿no? Cuando ya nos conocimos, él mismo me comentó de que fue por invitación de ella, ¿no? Le dijo, tú que pintas muchos niños, acá hay un montón de niños que te pueden interesar, ¿por qué no vienes? Y fue a Chorrillos, ¿no? Ahora, ¿es cierto eso de su amor por los niños? Hay un cuadro, un dibujo conmovedor que se titula A la Guaitacha, ¿no? ¿Con quién voy a hablar? Porque eso me contó el propio Núñez Ureta. Ya, claro. Resulta que un día tocó a la puerta de su casa una niña y pidió que le regalaran un pan. Una niña muy mal trajeada, con aspecto pues de niña desnutrida, digamos. Claro. Entonces, Teodoro Núñez Ureta con su alma de artista dijo, hagan a pasar, denle desayuno, no que un pan. Así que pasó y se dio cuenta de que la niña no hablaba, parecía muda. Y él le preguntó, pero tú no hablas. Y ella le contestó, ¿con quién voy a hablar, Señor? Sí. La gran soledad que traspasó el alma del pintor. Claro. Ahora, ¿cómo es el reencuentro con Núñez Ureta cuando ya estás estudiando en Bellas Artes? Bueno, yo iba ya a egresar de la escuela, o ya había egresado, perdón, de la escuela. Sí, ya había egresado, por supuesto, yo egreso el 83, después de ciertas tardanzas, ciertas cosas, coincidencias de la vida, ¿no? Una amiga que ha muerto hace unos meses, Katy Horbauer, ella es la que hace contacto y le dice al maestro que el niño que él había dibujado y que él había reproducido en una especie de litografía y que se había hecho unos cuadernillos y se había vendido por ahí, uno de ellos ella le había comprado y le dijo al maestro que ella conocía al niño, ¿no? a Bruno de Chorrillos, y que si podíamos verlo. Eso fue el año 86 y efectivamente él accedió. Al principio no creía que fuera tanta de la coincidencia, ¿no? La redondez de la historia, ¿no? Y fuimos, ella me invitó, ella tenía movilidad y yo aproveché para llevar unos cuantos óleos, los mejores que yo consideré, entre ellos el retrato de mi padre y unos cuantos dibujos. Efectivamente nos recibió un poco parco, tal vez un poco de que no, en duda, digamos, ¿no? De que fuera el niño. Vio mi trabajo y me puso una crítica muy buena, me dijo, entre otras cosas, que era una pintura muy fuerte y me preguntó dónde había estudiado. Yo le dije que recién egresaba de Bellas Artes, pero él me dijo, no, aparte de Bellas Artes, porque eso es limitado, ¿dónde ha estudiado? Bueno, yo le dije en las calles de Chorrillos, en las calles de Cañete, donde he viajado, ¿no? Donde viajaba yo, donde me crié. Y después no hubo nada más que preguntar, y hubo un silencio un poco comprometido, un poco
así algo seco, ¿no? Y ya no pudo más y él me dijo, ¿y cómo sé que usted es ese niño que yo dibujé? Entonces yo le saqué una foto que llevaba justo de esa misma edad, de ese mismo año, yo tenía 4 años, de esa guardería, y se la muestro. Entonces él mira la foto y ya ese fue desbordante, porque él rompe el silencio, rompe esa frialdad que tenía en un principio, se emociona y va corriendo y llama a su esposa, a María Malachowski, le dice, María, María, si es Bruno, dice, ¿no? Y se emociona, nos abrazamos, un encuentro muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y las señoras que estaban ahí, las amigas, lloraron, o sea, una cosa muy hermoso, ¿no? Un instante de reencuentro, ¿no? Porque él había dibujado un niño, él dibujó muchos niños, ¿no? Pero uno de ellos resulta que resultó pintor, ¿no? Después tú lo dibujaste a él. Claro, yo aprovechando ese instante, le pido al maestro, le digo, quiero pedir un favor. Y como que él lo toma un poco así comprometedor, porque retrocede un poco y me dice, ¿qué es lo que usted desea? ¿No? Pensando tal vez que iba a haber un periodo, ¿no?, económico, algo parecido, ¿no? Entonces yo le dije, yo quisiera que usted me devuelva los 20 o 30 minutos que yo posee en ese entonces. Quiero que usted pose ahora para mí. Y él se sonrió y me dijo, encantado cuando usted desee, me dijo así, ¿no? Él era muy tierno, muy cariñoso, muy bondadoso y siempre me trataba de usted. Creo que a toda la persona lo trataba con ese cariño, ¿no? Y el año siguiente, él estando muy enfermo, ya casi muy próximo a su muerte, voy a su taller, justo en Cielo Alegría, en Miraflores, y le hago el retrato, ¿no? En vivo, él estaba ya con oxígeno y poco después ya moría el maestro, ¿no? Entonces, tengo la gran suerte de que él me ha dibujado a una edad temprana, a los 4 años, un dibujo de cuerpo completo, y coincidentemente, casi como una historia para niño, yo le hago el último dibujo a él. No le devuelvo el favor, digamos, de poderlo dibujar. Hay una historia muy linda. Pues el pintor, el gran humanista, porque era un conocedor de teatro, de poesía, de novela, se internó en una clínica, ya muy enfermo, en víspera de su muerte, y vive un idilio con una de las enfermeras, a la cual dejó con un niño en el vientre. Fue literalmente el último amor de Núñez Ureta. Ahora, digamos, ¿tú cómo conoces a tu esposa, a Fanny Palacios, que también es pintora y maestra? Hay una historia que me cuentan por ahí, que he escuchado entre amigos, que tú fuiste a Chiclayo a hacer una exposición, algo de eso, y había muerto alguien de la familia de Fanny, y tú por cortesía fuiste a darle el pésame, y entonces que anunciaron y dijeron, pues, ha venido un señor portugués, y creyeron pues que un caballero portugués, un blanco, alto, de ojos azules o verdes, y llegaste tú. Cuéntanos un poco esa historia tan bonita. Bueno, para decir hay dos historias, pero una un poco fantástica que me contaba Pancho Izquierdo, ¿no? Que yo he ido a la ciudad de Luya y lo mío había sido un rapto hacia el fan, ¿no? En una noche lluviosa ¿no? Y con una historia así muy fantástica, muy hermosa. Pero lo cierto es que sí, efectivamente, yo pasaba por Chiclayo, rumbo al norte, a Parachique, ¿no? Que me habían dicho que había un lugar casi paradisíaco, un aspecto marino, ¿no? Donde había muchas embarcaciones que no, digamos, rodaban hacia afuera del mar, sino que como los carros se estacionaban en una especie de una hendidura, ¿no? Y dice que había kilómetros de fila de grandes embarcaciones que le dicen vikingo allá en el norte, porque son inmensas, no las pequeñas acá, estas que nosotros conocemos acá en Chorrillos o en Pucusana, que son las tradicionales chalanas, ¿no? Que son de pesca, digamos, artesanal, no que eran poco industriales.
Y efectivamente se estacionaban así uno tras otro como si fuera pues un estacionamiento de carro, ¿no? Cosa curiosa. Pasaba por Chiclayo y ya había conocido la noticia de que un amigo de nosotros había fallecido, ¿no? Había sido asesinado, nunca apareció el cuerpo. Y yo me encontraba en esa ciudad y ahí estaba la mamá de este amigo, ¿no? Entonces, yo creo que una de las condiciones del hombre es ser cordial, digamos, ¿no? Ser amable en ese aspecto. Entonces me pareció lo más sencillo de llamarla e ir a visitar, ¿no? Si podía ir a visitar para personalmente darle el pésame, ¿no? Lo otro hubiera sido llamarla por teléfono y solamente darle el pésame por teléfono, ¿no? Pero ahí estaba digamos, la historia de mi vida, ¿no? Y me encaminé efectivamente y toco la puerta y me abre un muchacho joven y me la vuelve a cerrar. Eso es lo que se cuenta de que esperaban tal vez a un conquistador, ¿no? Un portugués del país, pues, ibérico, claro, un lusitano, pero no, era un chorriano que llegaba ahí. Pero en todo entré y apenas entré en la sala, en la parte de adentro ya, es donde veo una persona joven, muy joven, muy tímida, pero de un espíritu extraordinario. Lo percibí eso, ¿no? Lo percibí porque sentí como que llegaba de una semana de un desierto y que encontraba una especie de un oasis, una cosa así como decir, he llegado. Sentí esa sensación por dentro, ¿no? Entonces, nunca la había sentido, ¿no? Entonces, hicimos amistad y de ahí nace pues ya un romance posterior, ¿no? Tú has sido amigo, has frecuentado a muchos intelectuales y artistas del más alto nivel. Acá veo el libro que estás preparando, que se llama Retratos. De viento y fuego. Retratos de viento y fuego. Sí. Y hay realmente un poco, es como recorrer la historia a través de los rostros de grandes artistas, tanto nacionales como extranjeros, grandes personajes de la historia, políticos incluso, pero sobre todo artistas. Sí, intelectuales. Sí. Dime, ¿este es un libro que está en preparación? ¿Es inminente su salida? Bueno, después de 2 años de batallar, yo creo que ya este mes debe estar saliendo ya la publicación de este libro. Ha sido una cosa fortuita porque jamás pensé que se podía hacer una exposición de retratos, digamos, ¿no? Eso fue hace 3 años, acá en la casona, ¿no? Y menos aún de que podía hacerse un libro, ¿no? De todo eso, pero bueno, las cosas se van dando en la vida, ¿no? Y uno no hay que, utilizando un término marino, solamente hay que seguir remontando las olas, nada más, ¿no? Sí, ahora, la otra verdad de la milanesa es que cada retrato, o casi todos los retratos, no de los muertos, antes, mucho antes, pero casi todos los personajes que tú retratas han sido conocidos tuyos, los has cogido en vivo y en directo. Uno puede encontrar de repente a Juan Ríos, este notable poeta, gran poeta, olvidado desgraciadamente, y a Juan Bolívar, el gran músico cauquino, en fin, o a Alejandro Romualdo Valle, a César Calvo, a folcloristas como Margot Palomino, en fin, una galería. Periodistas siempre también, periodistas interesante. como usted, como otros. Sí, bueno, y Dory Gibson, ¿no? El retrato de Dory Gibson, tu retrato de José María Argueda, que está por todos lados, francamente, ya es una especie de cliché repetitivo, ¿no? Sale a la universidad tal, tu retrato de Argueda, no sé qué, en el círculo de estudios, tu retrato de Argueda, en fin, lo cual está muy bien. Pero dime, ¿cuál fue el personaje de la cultura peruana que trataste con más frecuencia
con mayor intimidad? Bueno, son varios, ¿no? No podría decir uno porque... A ver, unos cuantos. Tuve la suerte, tuve la suerte de conocer a muchos de estos amigos, algunos ya no están, en el transcurso de la vida, ¿no? Porque estos retratos se vienen haciendo hace más de 25 años, ¿no? Entonces se ha ido juntando, como digo, nunca pensando en hacer un libro, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a Ribeiro. Y Alfredo Torero. Al gran Alfredo Torero. Y curioso el azar en la historia. Acabo de encontrarme acá en la casona, en el Centro Cultural de San Marcos, con Antonio Rengifo, quien me noticia, yo no sabía, que él ha escrito una semblanza de Alfredo Torero, ese genial lingüista, lingüista extraordinario, hombre huachano, de Huacho, que estudió el quechua, que ubicó el origen del quechua en Lima, en una provincia de Lima. Acá está César Villanueva, el guante Villanueva, el gran padre, el maestro García el Sara, máximo bailarín de Guaylers, los huancas mismos. Cuando él bailaba Guaylers con una chica, una pareja, les formaban ruedos, porque era asombroso. Yo no he visto a nadie que baile. Y acá está García Zárate, en fin. Esa galería es una gran... todo una recopilación. Acá hay dos pintores, por ejemplo, Víctor Humaleda y Óscar Alain, en un apunte. Como les decía, ha sido fortuito esto y tuve la suerte de conocer a lo que he ido retratando sin ningún tipo de condición, solamente el cariño y una especie de homenaje a su vida, hacia la obra, ¿no? Juan Gonzalo Rose fue uno de tus amigos, tengo entendido. No, hubiera querido, claro, tener la suerte de Calvo. Calvo sí, César Calvo sí, con él departimos muchas veces. ¿Tú recuerdas alguna anécdota de Calvo que era un tesoro hay muchas de fantasías, sí, novedades verbales? Y de, ¿cómo se llama? Digamos, solidaridad, ¿no? El hombre de la carcajada, ¿no? Claro, Una carcajada bueno, sonora, la última anécdota que él coincidimos es casualmente de que él no asistió a la cita que teníamos previsto para ser retratado. Es decir, después de mucho tiempo, inclusive algunos años, en que cuando hacemos el retrato, que tal fecha, él asistía y yo no asistía por qué motivo, ¿no? Y luego yo asistía y él no asistía, así que nunca coincidíamos un día, hasta que quedamos un día viernes ahí en Pizarro, en la propiedad de don Enrique, de los Tamachiros. Tamachiro. Claro. Inolvidable, amigo. Claro, entonces los grandes amigos ahí, y quedamos ya una fecha definitiva, así tiemble la tierra, así llueva, estamos ahí los dos. Efectivamente, yo dejé todo para ir a hacer el retrato, llevé mis materiales para pintarlo a César. Llegué a mediodía, como yo coincidió, pero en la otra vuelta no estaba. Entonces yo dije, otra vez. Y ahí estaba nuestro amigo Alejandro Tamachiro y me dijo, no, al flaco lo han internado. Ah, ya, dije yo, si es una cosa así de enfermedad, bueno, no hay problema, esperaremos el próximo viernes. Regresé a mi casa y a eso de las 8 de la noche, Alejandro me llama y me dice, Bruno, se nos fue el flaco. Hace 5 minutos que acaba de... No llegó a la cita de hacer el retrato, entonces tuve que hacerlo póstumamente, ¿no? El retrato que dio, pues, y que sale acá en el libro, ¿no? Una cosa notable en tu trabajo de pintor es que tú sueles hacer retratos al óleo en el instante, porque muchos hacen con lápiz, digamos, ¿no? Claro, con claro. carboncillo, ¿sí? Pero ¿cómo te iniciaste en esa técnica? Yo vengo técnica? retratando desde los 13 años que un amigo del colegio, de forma casual y tal vez la juventud, me dijo, tienes que hacer un dibujo a uno de los, en ese entonces pues había una especie de competencia deportiva a nivel escolar, ¿no? Al goleador, digamos, de nuestro colegio, el San Pedro de Chorrillos.
Y me lo dijo así tan natural que yo lo tomé también en una forma así también, ¿no? Obligatoria, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Yo no tenía experiencia con el dibujo natural. Había hecho todos mis cuadernos de dibujos a tinta y a color de próceres, héroes, en fin, ¿no? De lo que uno va estudiando. Pero nunca había hecho del natural. Entonces ese compromiso medio que era un poco difícil y evadí, o lo tomé en un sentido más esquivo, digamos, ¿no? Hice un perfil para evitar hacer el clásico retrato de 3/4, ¿no? De frente, que es lo más difícil. Ahí empezó la historia de los retratos, ¿no? De hacerle natural. Y ingresé a la escuela ya a los 17 años y seguí haciendo retratos y como que se fue acrecentando eso, ¿no? Y con el tiempo, al pintar en las calles, siempre soy pintor de calles, he ido por todos lados pintando, entonces parece que agarré una experiencia que me ha permitido ahora efectivamente de hacer retratos al óleo en cualquier momento y con cierta facilidad, ¿no? Que lo que me ha permitido sortear un poco el problema económico que a veces se nos presenta, ¿no? Una cosa, tú has sido muy amigo de pintores, de algunos pintores de tu época, de tu generación, o un poco mayores, pero digamos han compartido época, vida. ¿A quiénes recuerdas entre los pintores? Bueno, ya hablamos del maestro Teodoro Luis Ureta, de quien nos unió una hermosa amistad y él compartimos algunos momentos, ¿no? Él fue también director de Bellas Artes. Luego, con quien más acercamiento tuve fue con Pancho Izquierdo, ¿no? Él fue mi profesor en Bellas Artes en primer ciclo y de ahí nos dejamos de ver un par de años y luego nos entablamos una amistad que hasta el día que falleció. Conjuntamente con él, Humareda, Víctor Humareda, que también iba a buscarlo a Pancho por amistad, ¿no? Eran muy grandes amigos, ¿no? Y andaban juntos. Y a veces había profesores que le cerraban la puerta a Víctor, no dejaban ingresar. ¿Por qué? Porque, bueno, Víctor era un poco burlón, ¿no? Así, se burlaba de los profesores, pintores que eran esos, y en vez de decirle hola pintor, él le decía hola sastre, hola carpintero, y eso le molestaba a los profesores, a los pintores. Entonces le cerraban la puerta al pobre Víctor. Después con Óscar Alain también mantengo una amistad, ¿no? de esos años, ¿no? Los años 80. El maestro Hércules, David Hércules, él es norteamericano, pero tiene como 45 años acá en el Perú, ya peruano completamente. Muy parco, muy tranquilo, pero con una potente carga emocional a la hora de pintar, ¿no? Poderosísima su paleta, su personaje, ¿no? Con Óscar Corcuera también mantengo una amistad, ya está fresando los 80. Con Juan Manuel Ugarte Lespolo también tuve la suerte de retratarlo y hacernos amigos, ¿no? Porque él era un poco difícil, por su sordera y por su misma condición y tal vez su misma edad, era un poco reacio así a tener amistad, ¿no? Era muy gritón, muy así, se enervaba muy rápido, pero conmigo entabló una amistad que nos pasamos horas y horas conversando, ¿no? Él tenía una memoria fresca, muy fresca y muy amplia también, ¿no? Cuando él me conoció me dijo, por ejemplo, portugués, ¿dónde usted está escondido? Me dijo, ¿no? Aludía a que él no me conocía, pues no había visto mi trabajo y sería sorprendido al conocer mi trabajo. Bueno, yo le dije que era la poca publicidad que a veces sacaba, ¿no? Ahora, actualmente tú vives de tu trabajo de hacer retratos o ejerces alguna profesión, creo también de profesor, ¿no? Bueno, claro, hasta hace 6 o 7 años yo vivía expresamente de mi pintura, dibujando en las calles, en hogares,
pintando copias de fotos, también retratos de fotos, haciendo pedidos, ¿no? Como cualquier pintor, ¿no? Eludiendo o al menos peleando la cuestión económica, que es bastante difícil, ¿no? Entonces ya yo tenía familia, entonces he lidiado con eso, ¿no? De esa forma, para poder tener una representatividad, una voz propia y también una voz al menos honesta, ¿no? Decir la verdad a través de la pintura. Entonces es bien difícil, pues, ser consecuente en eso, ¿no? Muchos pintores se dejan llevar por canto de sirena, por los premios, por los viajes, la propaganda, ¿no? En fin, por el marketeo, ¿no? Y eso lo pierde un poco. Entonces, de esa forma un poco medio librando de eso. Pero recién hace 7 años que tengo más o menos, me doy 2 tardes, porque no es mucho, para ser profesor, ¿no? Estoy en una universidad, que es la Universidad Ricardo Palma, en la cual doy clases de dibujo, pintura y algo de historia y algo de cultura general, ¿no? Y también un poco de filosofía. De esa manera, más o menos, ya un poco equivalo, ¿no? Los gastos primordiales, ¿no? En el momento. Dime, Bruno, aparte de tu valoración como el gran maestro, gran artista, gran humanista, Teodoro Núñez Ureta, y además gran luchador civil. Sí, sí. Él claro, fue jefe de la Guardia Urbana que se formó en la rebelión de Arequipa en 1950 contra la dictadura de Odría. Claro, y jefe con fusil al hombro, no sí, así sí, de café ni de conversatorio. Pero lo que te quería preguntar es, aparte de este gran maestro, ¿cuáles de los grandes pintores, digamos, del siglo XX, la serie José Sabogal, Mario Gutiaga, Cérvulo Gutiérrez, el maestro Pinatea Reynoso, y digamos, ¿cuál de ellos, cómo es tu valoración de esa serie, de esos grandes maestros, creadores, se puede decir, de la gran pintura peruana? Claro. Yo quería aportar algo más el maestro Núñez Ureta. Es uno de los grandes estetas, digamos, un gran conocedor, un gran compositor y sobre todo que él ha teorizado, aparte de ser un literato, también ha hecho poesía, escrito. Era uno de los pocos que ha teorizado, que no hay pues así, digamos, el documento de algún pintor que haya dejado testimonio o digamos, una opinión sobre estética, ¿no? Y él muy con acierto, grandes aciertos, ¿no? Yo considero que, si bien es cierto, con su abogado se da el primer paso, un gran paso con los indigenistas, y bueno, Sabogal, Camino, ¿no? Codecido, etc. Y también podemos incluir al maestro Gutiaga, ¿no? Que es de Cajamarquino, ¿no? Un poquito antes, pero no dentro del grupo indigenista, pero es un tremendo pintor, ¿no? Yo creo que desde ahí, como movimiento, no hemos tenido otro movimiento igual, así en forma conjunta, digamos. Ha visto casos excepcionales, casos aislados, ¿no? Como Pinatea, Cérvulo, el mismo Mareda, Guzmán Manzanera también, ¿no? El último, Pancho, ¿no? Y Pancho Izquierdo. Entonces, yo creo que es un compromiso de nosotros de rescatar todo eso y dar el segundo paso, o sea, con un poco más de compromiso, digamos, del pintor hacia su gente, hacia su pueblo, ¿no? Hacia su sociedad. Ellos han dado, como digo, un gran aporte, pero hay que seguir caminando, la vida circunda, ¿no? Claro. Ahora, en la nueva generación, ¿ves tú algún rasgo distintivo, algún valor personal de alto relieve? Con las condiciones que se dan ahora, el neoliberalismo y tantas cosas que se van acallando las voces populares, digamos, lamentablemente el arte se ha llegado a un comercio pero muy grande, ¿no? Aquel que no se secunda al mercado, aquel que no ingresa, digamos, a esa élite, simplemente es ignorado o
o dejado de lado, ¿no? Todo está, digamos, preparado para que salgan pues vanguardias nuevas, formas nuevas, todas deshumanizadas completamente y todas evasivas, ¿no? Y como todas decorativas, ¿no? Entonces no hay un valor casi esencial. Felizmente eso, digamos, no es 100% ni tampoco absorbe, digamos, la inquietud, el sentimiento sano de muchos jóvenes que sí están luchando, y ahora vemos con regocijo que sí se está creando sin proponérselo o sin, digamos, ser algo esquemático, jóvenes pintores que están frisando los 40, los 30, y hay muy jovencitos de 20 años, ¿no? De que están ya optando por un realismo así vívido, un realismo natural, digamos, así comprometido con su mismo una gente, ¿no? Yo creo que eso es posible porque antes no se daba eso, ¿no? Hubo casos aislados, como comentaban antes, y el último fue Pancho. Ya. Ahora, ¿tú has visto la pintura de Rembert Yaguarcani, pintor muy joven, amazónico? Amazónico, sí. Huitoto, nada menos, ¿no? Sí, sí, sí. La etnia Huitoto. ¿Tú has visto un poco su pintura? ¿Qué opinión tienes? Bueno, sí la he visto en varias oportunidades. Es una pintura muy linda, ¿no? Hecho con tintes incluso naturales, él aprendió por su padre, que también es pintor. Pero creo que él recoge una parte de lo que es nuestra Amazonía, nuestra selva, ¿no? El espíritu de, digamos, de los mitos, ¿no? La leyenda, que por una parte puede estar bien, pero yo creo que hay que ir a lo esencial, ¿no? Que no representa lo que es el pueblo verdadero, ¿no? Ya hemos conocido, por ejemplo, estos movimientos, lo que pasó en Bagua, los aguajunes, tanta etnia que hay ahí, tanta cultura. Yo pienso que no representa eso, solamente una parte y en forma surrealista, digamos, ¿no? Pero no es el pueblo verdadero, pues, ¿no? Entonces eso de repente puede, como es joven, puede tomar un poco de interés y pintar verdaderamente su pueblo, ¿no? Ya. Ahora, en la Escuela de Bellas Artes, ¿tú enseñas? ¿Tienes algún vínculo actual? Tengo un vínculo con muchos jóvenes, muchos pintores que me invitan a dar clases, lo que le llaman ahora clase maestra. Es una demostración de dibujo en vivo, en pintura en vivo, ¿no? Entonces, cosa que no se da en la escuela. Los mismos profesores carecen de esa, digamos, tal vez habilidad, por decirle una cosa, ¿no? Las enseñanzas son un poco teóricas y el alumno no aprende, porque el pintor tiene que ver pintar a otro para aprender, lo mismo que el músico, no va a aprender teoría nada más. Ahora se le está llenando a los jóvenes de pura teoría y poco ajeno incluso, entonces no le dan una verdadera orientación, una educación, un aprendizaje. Entonces ellos están acefalados, estos estudiantes. Entonces a veces me invitan, y a otros pintores también, para dar clases prácticas, ¿no? Clases directas. Y bien, tengo la suerte de que concurran muchos jóvenes, ¿no? Interesados y hacen preguntas también técnicas, ¿no? Como, por ejemplo, cómo componer, cómo empezar un cuadro, cómo manchar. Desde la preparación de la tela viene el problema, ¿no? Cómo se prepara una tela, un lienzo. Entonces, para que tenga un buen soporte, para que no absorba mucho la pintura, ¿no? Qué elementos usar para diluir, ¿no? Los elementos, cómo se pinta de lo magro a lo graso, esas cosas que se ha ido perdiendo. Los actuales profesores lamentablemente la gran mayoría no conocen, ¿no? Bueno, Bruno, ya te hemos explotado lo suficiente. Te agradecemos una vez más tu gentil asistencia a este diálogo sanmarquino, y será hasta la aparición de tu libro ya inminente llegada al público. Muchas gracias nuevamente. Gracias, maestro, por la invitación, y cuando crea conveniente estamos a disposición, ¿no? Muy agradecido.